¿Saben cuál es la enemiga más peligrosa que puede tener una mujer casada? No es la amante joven, no es la vecina entrometida. La enemiga más destructiva es una suegra que ha decidido que tu matrimonio debe terminar y que está dispuesta a usar cualquier arma, cualquier mentira, cualquier manipulación para separarte del hijo que considera su propiedad exclusiva. Mi nombre es Modesta. Tengo 57 años y vivo aquí en Querétaro, donde durante 15 años soporté a la suegra más venenosa de México. Una mujer que destruyó sistemáticamente mi matrimonio usando las tácticas más crueles que pueden imaginar, pero que finalmente recibió la venganza más épica y satisfactoria de su miserable vida. Hay suegras difíciles y luego hay suegras que son verdaderos demonios disfrazados de madres amorosas. La mía pertenecía a esta segunda categoría, una mujer que sonreía cuando me veía, pero que trabajaba día y noche para envenenar a mi esposo contra mí, hasta que logró destruir completamente lo que habíamos construido durante años. ¿Sabes? Lo que mi suegra no sabía es que mientras ella maquinaba mi destrucción, yo estaba documentando cada una de sus manipulaciones, cada una de sus mentiras, cada una de sus traiciones familiares. Y cuando finalmente logró lo que quería, yo tenía exactamente lo que necesitaba para ejecutar la venganza más brillante de mi vida. Cuando una suegra decide declararte la guerra, no puedes responder con amabilidad ni intentar ganar su cariño. Tienes que responder con una estrategia tan devastadora que ella aprenda que eligió a la enemiga equivocada y que una mujer determinada puede ser infinitamente más peligrosa que cualquier madre posesiva. Si alguna vez han tenido que enfrentar a una suegra tóxica que trabajó para destruir su matrimonio, si han vivido la frustración de ver cómo alguien envenenaba lentamente la mente de su esposo, suscríbanse y activen la campanita, porque lo que hice con esa información les enseñará que ninguna suegra manipuladora puede ganarle a una nuera que ha decidido luchar con inteligencia estratégica. Si quieres saber exactamente cómo mi suegra destruyó mi matrimonio y cómo logré que pagara el precio más alto posible por su veneno, quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará que la venganza más satisfactoria es la que convierte a la propia familia del enemigo en testigos de su humillación total. ¿Desde qué ciudad de México o del mundo me están escuchando? Déjenme su ciudad en los comentarios, que siempre leo y envío un saludo especial a cada una. Respondemos todos los mensajes con cariño. Para que entiendan por qué la guerra que mi suegra me declaró fue tan devastadora y por qué mi venganza fue tan épica y satisfactoria, necesitan conocer la historia de amor y esperanza que construí durante 15 años creyendo que estaba edificando una familia sólida en Querétaro sin saber que había una mujer decidida a destruir todo lo que yo representaba en la vida de su hijo. Una historia que comenzó con una joven mujer llena de ilusiones sobre la vida familiar, sin imaginar que se convertiría en la protagonista de la guerra más cruel entre suegra y nuera. Mi historia de amor aparentemente bendecido comenzó en 2008, cuando tenía 42 años y trabajaba como enfermera en el Hospital General de Querétaro. Fue entonces cuando conocí a Rafael, un ingeniero civil de 45 años que había llegado al hospital después de un accidente de trabajo menor. Un hombre que parecía representar todo lo que una mujer queretana podría desear: estabilidad, educación y esa tranquilidad que promete un futuro seguro. Hay suegras difíciles y luego hay suegras que son verdaderos demonios disfrazados de madres amorosas. La mía pertenecía a esta segunda categoría, una mujer que sonreía cuando me veía, pero que trabajaba día y noche para envenenar a mi esposo contra mí, hasta que logró destruir completamente lo que habíamos construido durante años. ¿Sabes? Lo que mi suegra no sabía es que mientras ella maquinaba mi destrucción, yo estaba documentando cada una de sus manipulaciones, cada una de sus mentiras, cada una de sus traiciones familiares. Y cuando finalmente logró lo que quería, yo tenía exactamente lo que necesitaba para ejecutar la venganza más brillante de mi vida.
Cuando una suegra decide declararte la guerra, no puedes responder con amabilidad ni intentar ganar su cariño. Tienes que responder con una estrategia tan devastadora que ella aprenda que eligió a la enemiga equivocada y que una mujer determinada puede ser infinitamente más peligrosa que cualquier madre posesiva. Si alguna vez han tenido que enfrentar a una suegra tóxica que trabajó para destruir su matrimonio, si han vivido la frustración de ver cómo alguien envenenaba lentamente la mente de su esposo, suscríbanse. Rafael era exactamente el tipo de hombre que cualquier familia tradicional de Querétaro habría aprobado. Trabajador responsable, católico devoto, con una carrera sólida y una manera de hablar sobre la familia que me hacía sentir que había encontrado al compañero perfecto para construir una vida de respeto y cariño mutuo. Lo que más me atrajo hacia Rafael no era solo su aparente estabilidad profesional, sino su manera de hablar sobre su madre con tanto cariño y respeto. Frecuentemente me contaba sobre Doña Esperanza, una mujer viuda que había sacrificado todo para educarlo, y sobre lo importante que era para él mantenerla feliz y cómoda en sus años dorados. En noviembre de 2009 nos casamos en la parroquia de Santa Rosa de Viterbo, con una ceremonia hermosa que parecía bendecir no solo nuestro amor, sino también mi integración a una familia que creía me recibiría con los brazos abiertos. Durante nuestra luna de miel, Rafael me habló sobre lo emocionado que estaba de que finalmente conociera bien a su madre y de cómo estaba seguro de que nos convertiríamos en las mejores amigas. Los primeros meses de matrimonio fueron exactamente como los había soñado, pero también fueron mi introducción a la realidad de vivir bajo la sombra de Doña Esperanza. Rafael había insistido en que viviéramos en la misma colonia que su madre para poder cuidarla mejor, una decisión que inicialmente me pareció noble y apropiada para un hijo devoto. Durante estos meses iniciales, comencé a entender que el cariño que Rafael sentía por su madre trascendía lo normal y se convertía en una dependencia que afectaba cada aspecto de nuestro matrimonio. Doña Esperanza tenía opiniones sobre todo: nuestra decoración, nuestros horarios, nuestras finanzas, incluso nuestros planes de tener hijos. Para 2011, cuando llevábamos 2 años casados, había comenzado a notar patrones en el comportamiento de Doña Esperanza que me causaban una inquietud creciente. Siempre tenía emergencias que requerían la atención inmediata de Rafael. Siempre tenía problemas de salud que coincidían misteriosamente con nuestros planes de pasar tiempo juntos como pareja. También había desarrollado una manera muy sutil de criticar todo lo que yo hacía, siempre disfrazando sus ataques como consejos amorosos de una madre experimentada. Mi manera de cocinar nunca era tan buena como la suya. Mi manera de cuidar la casa nunca alcanzaba sus estándares. Incluso mi manera de tratar a Rafael era constantemente criticada con frases como: una esposa que realmente ama a su marido haría esto diferente. Durante estos primeros años, también comencé a notar que Doña Esperanza tenía una habilidad extraordinaria para sembrar dudas sobre mi carácter en la mente de Rafael. Después de cada visita a su casa, Rafael regresaba con preguntas extrañas sobre mis actividades, mis amistades, incluso sobre mi dedicación a nuestro matrimonio. Para 2013, cuando llevábamos 4 años casados, yo había comenzado a entender que no estaba enfrentando simplemente a una suegra difícil, sino a una mujer que había decidido que mi presencia en la vida de Rafael era una amenaza que debía ser eliminada. Cada conversación, cada encuentro familiar, cada celebración se convertía en un campo de batalla, donde Doña Esperanza trabajaba sistemáticamente para socavar mi posición como esposa. Lo más frustrante era que Rafael, cegado por el amor y respeto hacia su madre, no podía ver lo que estaba sucediendo. Cuando yo intentaba explicarle las manipulaciones de Doña Esperanza, él las interpretaba como malentendidos o como evidencia de que yo no estaba esforzándose lo suficiente para ganar el cariño de su madre. Durante esta época, también comencé a experimentar algo que no había anticipado: un aislamiento gradual de mi propia familia y amistades. Doña Esperanza había logrado convencer a Rafael de que mis padres no lo respetaban lo suficiente y que mis amigas tenían una mala influencia sobre mi manera de ser esposa.
Para 2015, cuando celebramos nuestro 6º aniversario, yo vivía en una situación que se había vuelto casi insoportable. Cada decisión en nuestro matrimonio tenía que ser aprobada por Doña Esperanza. Cada conflicto entre Rafael y yo era reportado inmediatamente a su madre, y cada momento de felicidad que lográbamos como pareja era rápidamente saboteado por alguna emergencia que requería la atención de Rafael. También había comenzado a notar que Doña Esperanza había desarrollado una red de información que le permitía saber todo lo que yo hacía, todo lo que compraba, incluso todas las conversaciones que tenía con Rafael. Había logrado convertir a vecinos, comerciantes, incluso a algunos miembros de mi propia familia en fuentes de información sobre mis actividades. Durante estos años había hecho múltiples intentos de mejorar mi relación con Doña Esperanza. Había organizado comidas especiales, había comprado regalos costosos, había tratado de incluirla en nuestros planes como pareja. Cada gesto de buena voluntad era recibido con frialdad y eventualmente usado como evidencia de mis verdaderas intenciones manipuladoras. Para 2018, cuando llevábamos 9 años casados, había comenzado a documentar discretamente los patrones de manipulación de Doña Esperanza. No porque planeara usarlos contra ella, sino porque necesitaba mantener mi cordura en medio de una situación que me hacía cuestionar mi propia percepción de la realidad. Durante este periodo, también había comenzado a entender que Doña Esperanza no solo quería controlar la vida de Rafael, quería eliminarme completamente de la ecuación. Sus manipulaciones habían evolucionado desde críticas sutiles hasta campañas sistemáticas para convencer a Rafael de que yo era inadecuada como esposa. Para 2020, cuando llevábamos 11 años casados, yo vivía en una guerra constante que estaba destruyendo mi salud mental y mi matrimonio. Rafael había comenzado a cuestionar cada aspecto de mi carácter, influenciado por las constantes insinuaciones de su madre sobre mi verdadera naturaleza. También había comenzado a notar que Doña Esperanza había empezado a hablar abiertamente sobre lo feliz que había sido Rafael antes de casarse y sobre cómo algunos matrimonios simplemente no están destinados a durar. Sus comentarios ya no eran sutiles, eran declaraciones directas de guerra. Para 2022, cuando llevábamos 13 años casados, había llegado a entender que estaba enfrentando una situación que no tenía solución a través de la diplomacia o la buena voluntad. Doña Esperanza había decidido que mi matrimonio con Rafael debía terminar y estaba usando todas las armas a su disposición para lograr ese objetivo. Durante estos últimos años, antes de mi venganza, también había comenzado a entender algo fundamental sobre la naturaleza de mi suegra. No era simplemente una madre protectora, sino una mujer que había desarrollado una relación enfermiza de posesión sobre su hijo y que veía a cualquier mujer en la vida de Rafael como una amenaza existencial. Para principios de 2024, cuando tenía 57 años y llevaba 15 años luchando una guerra que parecía imposible de ganar, había llegado a una comprensión terrible. Doña Esperanza había logrado envenenar tan completamente la mente de Rafael contra mí que mi matrimonio estaba al borde del colapso. Nunca imaginé que esa mujer que había sonreído durante nuestra boda mientras me abrazaba y me llamaba hija, había estado planeando desde el primer día la destrucción sistemática de mi matrimonio, usando cada momento de aparente cariño familiar para recopilar información que eventualmente usaría como armas contra mí. Que esa primavera de 2024 no sería solo otra época de tensión familiar, sino el momento cuando Doña Esperanza ejecutaría el golpe final que destruiría mi matrimonio, pero también cuando yo ejecutaría la venganza más brillante de mi vida, una que le enseñaría que había subestimado completamente la inteligencia y la determinación de la nuera que había elegido como enemiga.
La tarde que mi suegra ejecutó su golpe maestro para destruir definitivamente mi matrimonio era un miércoles de abril de 2024, una fecha que ahora está grabada en mi memoria como el momento en que 15 años de manipulación sistemática alcanzaron su punto más cruel, pero también como el día que nació en mí la determinación más férrea para ejecutar la venganza más épica y satisfactoria de mi vida. Había sido una tarde aparentemente normal según nuestra rutina familiar establecida. Rafael había ido a trabajar como siempre y yo había decidido aprovechar mi día libre para organizar algunos papeles de nuestros seguros médicos que habíamos estado posponiendo durante semanas. Alrededor de las 2 de la tarde, mientras revisaba documentos en nuestro estudio, sonó el timbre de manera insistente. Era doña Esperanza, pero no con su visita habitual programada. Llegó acompañada de mi cuñada Patricia y de 2 vecinas de su colonia, todas con expresiones que mezclaban preocupación fingida con una satisfacción apenas disimulada. Inicialmente, pensé que tal vez había ocurrido alguna emergencia familiar o que necesitaba mi ayuda como enfermera para algún problema de salud, pero la manera en que me miraban, la forma en que intercambiaban miradas significativas entre ellas, me llenó de una inquietud que comenzó a crecer como una alarma en mi pecho. Doña Esperanza, con esa voz que había perfeccionado durante años para sonar maternal, pero que ocultaba el veneno más puro, me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo muy delicado que había descubierto sobre mi comportamiento, algo que, por el bien de Rafael, no podía seguir ignorando. Si alguna vez han sentido esa sensación cuando están a punto de enfrentar la traición más elaborada de sus vidas, cuando su instinto les dice que están presenciando el momento culminante de años de manipulación, entenderán exactamente la mezcla de terror y determinación creciente que comencé a sentir mientras doña Esperanza comenzaba a desplegar lo que claramente había planeado como mi humillación final. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que descubrí a continuación no solo reveló la profundidad de su maldad, sino que despertó en mí una capacidad para la venganza que jamás supe que poseía. Con una teatralidad que había ensayado cuidadosamente, doña Esperanza comenzó a sacar de su bolsa una serie de fotografías, documentos e incluso grabaciones de audio que, según me explicó con falsa tristeza, demostraban que yo había estado teniendo una aventura con el doctor Martínez, el cardiólogo jefe del hospital donde trabajaba. Las fotografías habían sido tomadas durante conferencias médicas, comidas de trabajo e incluso conversaciones profesionales en los pasillos, pero habían sido editadas y presentadas de manera que parecían evidenciar una relación romántica que jamás había existido. Pero esto era solo el comienzo de lo que doña Esperanza había preparado. Además, tenía testimonios de enfermeras que supuestamente habían visto comportamientos inapropiados, evidencia de llamadas telefónicas a horas extrañas e incluso facturas de restaurantes donde supuestamente había estado cenando con el doctor Martínez cuando en realidad había estado trabajando turnos dobles. Durante la siguiente hora, mientras doña Esperanza y sus cómplices desplegaban lo que claramente había sido meses de trabajo para fabricar evidencia de una infidelidad completamente ficticia, comencé a entender que no estaba presenciando una acusación espontánea, sino la culminación de una operación que había requerido planificación militar. Cada prueba que presentaba había sido cuidadosamente construida para ser convincente, pero imposible de refutar inmediatamente. Las fotografías habían sido tomadas en ángulos que sugerían intimidad. Las conversaciones habían sido mal interpretadas deliberadamente. Incluso mi horario de trabajo había sido distorsionado para crear oportunidades inexistentes para encuentros románticos. Lo más diabólico de todo era que doña Esperanza había coordinado esta presentación para que ocurriera exactamente a la hora que Rafael regresaba del trabajo. Todo había sido calculado para que él llegara a casa y encontrara a su madre, su hermana y 2 vecinas revelándole la supuesta infidelidad de su esposa.
Cuando escuché la llave de Rafael en la puerta, entendí que estaba presenciando el momento que doña Esperanza había estado planeando durante años, el momento en que finalmente tendría la excusa perfecta para convencer a su hijo de que su matrimonio conmigo era una mentura que debía terminar inmediatamente. Rafael entró a la casa y encontró exactamente la escena que su madre había orquestado. Un grupo de mujeres preocupadas rodeando evidencia irrefutable de que su esposa lo había estado traicionando durante meses con otro hombre. La expresión en el rostro de Rafael mientras su madre le mostraba las fotografías falsificadas y le explicaba las pruebas de mi supuesta infidelidad fue la confirmación de que doña Esperanza había logrado exactamente lo que había planeado. No me preguntó mi versión, no cuestionó la conveniencia del momento, no dudó de la palabra de su madre. Durante las siguientes 2 horas, mientras Rafael procesaba la evidencia que su madre había preparado tan cuidadosamente, yo permanecí en shock, no por las acusaciones falsas, sino por la comprensión gradual de la magnitud de la operación que había sido ejecutada contra mí. Doña Esperanza había usado mis propios compañeros de trabajo en mi contra, había distorsionado mi dedicación profesional para crear una narrativa de infidelidad. Incluso había involucrado a vecinos y familiares en la fabricación de testimonios que apoyaran su historia. Pero lo que más me impactó no fue la elaboración de su mentira, sino la satisfacción que no podía ocultar mientras veía cómo Rafael se alejaba emocionalmente de mí con cada prueba que ella presentaba. Esta había sido su obra maestra, el momento por el que había trabajado durante 15 años. Esa noche, después de que doña Esperanza y sus cómplices se marcharan dejando atrás los escombros de mi matrimonio, después de que Rafael me pidiera que me fuera de la casa hasta que pudiera procesar todo esto, algo extraordinario comenzó a suceder dentro de mí. No sentí la devastación que habría esperado. No sentí ganas de suplicar o de intentar explicar algo que había sido tan hábilmente fabricado que cualquier defensa sonaba como excusas desesperadas. Sentí algo mucho más poderoso, una claridad helada sobre exactamente lo que había estado enfrentando durante 15 años y una determinación absoluta de que doña Esperanza iba a pagar por cada momento de manipulación, cada mentira, cada traición familiar. Mientras empacaba algunas pertenencias para irme a casa de mi hermana, no estaba procesando tristeza por la pérdida de mi matrimonio. Estaba desarrollando el plan más brillante de mi vida. Porque había entendido algo fundamental. Si doña Esperanza había sido capaz de fabricar evidencia tan convincente para destruirme, entonces yo era capaz de usar esa misma creatividad para destruirla a ella de maneras que jamás podría imaginar. Durante las siguientes horas, mientras documentaba mentalmente cada aspecto de lo que había presenciado, me di cuenta de que doña Esperanza había cometido el error más grande de su vida manipuladora. Había subestimado completamente la inteligencia y la capacidad de respuesta de la mujer que había elegido como enemiga. También había entendido algo crucial. Todos los años que había pasado documentando discretamente sus manipulaciones no habían sido tiempo perdido, sino preparación para este momento exacto. Tenía 15 años de evidencia sobre su verdadero carácter, sobre sus métodos, sobre sus debilidades. Esa madrugada, mientras permanecía despierta en casa de mi hermana planificando lo que sería la venganza más satisfactoria de mi existencia, tomé la decisión más importante de mis 57 años. No iba a luchar para recuperar un matrimonio que había sido destruido por mentiras. Iba a usar todo mi conocimiento sobre doña Esperanza para ejecutar una venganza tan épica que ella lamentaría haber comenzado esta guerra. Porque había aprendido algo fundamental esa tarde. Cuando una mujer ha sido manipulada durante 15 años por alguien que finalmente muestra su verdadero rostro, tiene 2 opciones. Puede aceptar la derrota y retirarse humillada, o puede usar todo ese conocimiento acumulado para demostrar que eligieron a la víctima equivocada.
Yo había elegido la segunda opción, y doña Esperanza estaba a punto de descubrir que había declarado guerra a una mujer que era infinitamente más inteligente, más determinada y más capaz de venganza épica de lo que jamás había imaginado posible. Durante los siguientes días, mientras Rafael procesaba las mentiras de su madre y el resto de la familia asumía que yo había sido expuesta como una esposa infiel, yo estaría preparando la demostración más brillante de mi vida sobre lo que significa enfrentarse a una mujer que ya no tiene nada que perder y todo por lo que luchar. Los días que siguieron a esa tarde fueron los más estratégicos y empoderados de mis 57 años de vida. No era solo la furia de haber sido víctima de la operación más elaborada jamás ejecutada por una suegra, era la realización de que tendría que vivir en el exilio familiar mientras desarrollaba la venganza más épica jamás concebida, un plan que convertiría cada una de las fortalezas de Doña Esperanza en las herramientas más devastadoras para su propia destrucción pública. Me desperté la mañana siguiente en casa de mi hermana Carmen, sintiendo como si hubiera nacido de nuevo, no como una víctima derrotada, sino como una estratega que finalmente entendía completamente contra qué y contra quién había estado luchando durante 15 años, y que ahora tenía la claridad total para planificar una respuesta que superaría cualquier cosa que Doña Esperanza hubiera imaginado posible. La primera semana después de mi expulsión del hogar fue un ejercicio brutal de autocontrol y planificación que no sabía que poseía. Cada mañana tenía que despertar sabiendo que toda la familia de Rafael me consideraba una esposa infiel, mientras internamente me había transformado en una general de guerra que planificaba cómo usar cada aspecto de la personalidad manipuladora de Doña Esperanza contra ella misma. Lo más desafiante era saber que Rafael estaba siendo consolado por la misma mujer que había destruido nuestro matrimonio, recibiendo el apoyo maternal de quien había fabricado meticulosamente las mentiras que lo habían convencido de mi supuesta traición. Lo más desafiante era saber que Rafael estaba siendo consolado por la misma mujer que había destruido nuestro matrimonio, recibiendo el apoyo maternal de quien había fabricado meticulosamente las mentiras que lo habían convencido de mi supuesta traición. Cada día que pasaba, doña Esperanza consolidaba más su posición como madre protectora y yo quedaba más aislada. Si han tenido que vivir en exilio familiar mientras procesan la manipulación más sistemática de sus vidas, mientras cada día que pasa fortalece la posición de quien las traicionó, entenderán exactamente el tipo de determinación sobrehumana que tuve que desarrollar durante esas primeras semanas. Suscríbanse y activen la campanita, porque el proceso de transformar la humillación más profunda en venganza estratégica, usando el propio carácter del enemigo contra él, es una de las experiencias más empoderadoras que una mujer puede vivir. Durante la segunda semana después de mi expulsión, comencé a investigar sistemáticamente todos los aspectos de la vida de Doña Esperanza para identificar exactamente cuáles eran sus puntos más vulnerables. Ya no la veía como mi suegra manipuladora, la veía como un enemigo cuyas debilidades necesitaba documentar meticulosamente antes de decidir exactamente cómo destruirla. Comencé por analizar 15 años de observaciones sobre sus patrones de comportamiento, sus relaciones familiares, sus inseguridades más profundas, incluso sus secretos que había compartido conmigo durante los primeros años cuando fingía aceptarme como nuera. Cada pieza de información era una bala más en el arsenal que estaba construyendo. También comencé a contactar discretamente a personas que habían sido víctimas anteriores de las manipulaciones de Doña Esperanza. Durante años había escuchado historias sobre conflictos familiares que había causado, sobre relaciones que había destruido, incluso sobre vecinas que se habían mudado de colonia para escapar de sus intrigas. Un mes después del incidente inicial, algo extraordinario comenzó a suceder que cambió completamente mi perspectiva
perspectiva sobre cómo manejar la situación. Me di cuenta de que doña Esperanza había cometido errores fundamentales en su operación contra mí que yo podría usar para demostrar públicamente no solo su naturaleza manipuladora, sino también su capacidad para fabricar evidencia. Esta realización me llevó a una decisión fundamental. No intentaría recuperar a Rafael con explicaciones que él nunca creería. En lugar de eso, desarrollaría un plan que expondría públicamente a doña Esperanza, de manera que toda la comunidad, incluyendo Rafael, entendiera exactamente qué tipo de mujer había estado manipulándolos durante décadas. El primer paso de mi plan fue establecer contacto con el doctor Martínez, quien había sido usado involuntariamente como el supuesto cómplice en mi fabricada infidelidad. Cuando le expliqué lo que había sucedido y le mostré las fotografías manipuladas que doña Esperanza había usado como evidencia, su indignación fue inmediata y total. El doctor Martínez no solo confirmó que jamás habíamos tenido una relación inapropiada, sino que se ofreció a ayudarme a demostrar cómo las fotografías habían sido editadas y tomadas fuera de contexto. También me proporcionó registros médicos que probaban que había estado trabajando turnos dobles durante las fechas cuando supuestamente estaba cenando romántica con él. 2 meses después del incidente, había desarrollado una comprensión completa de que mi venganza no sería solo una exposición de mentiras, sino una demostración pública que revelaría el patrón de comportamiento manipulador que doña Esperanza había mantenido durante décadas en múltiples aspectos de su vida. Durante este periodo, también comencé a hacer investigación sobre los métodos que doña Esperanza había usado para fabricar evidencia. Contacté a un especialista en fotografía digital que pudo identificar exactamente cómo las imágenes habían sido manipuladas, incluso rastrear el software que había sido usado para editarlas. 3 meses después del incidente inicial, algo inesperado sucedió que aceleró dramáticamente mis planes. Doña Esperanza había comenzado a usar mi supuesta infidelidad como evidencia de sus habilidades para proteger a la familia, contando la historia a toda la comunidad como ejemplo de su sabiduría maternal. Su arrogancia al presumir públicamente sobre cómo había descubierto mi traición, me proporcionó la oportunidad perfecta para la fase final de mi venganza. Cada vez que contaba la historia, añadía más detalles fabricados, creando más evidencia de su capacidad para mentir elaboradamente. 4 meses después del incidente, había establecido las bases perfectas para mi venganza épica. También había comenzado a hacer preparativos que parecían ser trabajo de investigación normal, pero que en realidad estaban diseñados para crear el escenario perfecto para la exposición más pública y devastadora de doña Esperanza. Comencé a organizar reuniones familiares ampliadas donde estarían presentes no solo la familia inmediata de Rafael, sino también parientes lejanos, vecinos e incluso algunas de las mujeres que había identificado como víctimas anteriores de las manipulaciones de doña Esperanza. Durante este tiempo, también había comenzado a trabajar con un investigador privado que se especializaba en casos de difamación y fabricación de evidencia. ¿Sabe? Juntos desarrollamos un plan para presentar la evidencia de manera que fuera imposible de refutar o de racionalizar. 5 meses después del incidente, algo extraordinario sucedió que me confirmó que había elegido la estrategia perfecta. Doña Esperanza había comenzado a planificar una segunda fase de su campaña contra mí, preparando nuevas evidencias de comportamientos inapropiados que supuestamente había descubierto después de mi expulsión. Esta información me proporcionó una comprensión completa de que doña Esperanza no solo era una manipuladora, sino una mentirosa patológica que no podía resistir la tentación de elaborar cada vez más sobre sus fabricaciones originales.
6 meses después del incidente inicial, había desarrollado una estrategia completa que no solo expondría las mentiras específicas sobre mi supuesta infidelidad, sino que revelaría décadas de comportamiento manipulador que había afectado a múltiples personas en la comunidad. Durante este tiempo, también había comenzado a experimentar algo que no había anticipado, una satisfacción creciente, que venía de saber que doña Esperanza había cometido el error más grande de su vida manipuladora al elegir fabricar evidencia contra alguien que tenía las habilidades y la determinación para desenmascararla completamente. Mi preparación se había vuelto casi científica en su precisión. Había documentado cada inconsistencia en la historia de doña Esperanza. Había identificado cada persona que podía testimoniar sobre su carácter manipulador. Incluso había preparado evidencia forense que demostraría cómo había fabricado las fotografías. 7 meses después del incidente, había completado todos los preparativos para la venganza más elaborada de mi vida. Había confirmado la asistencia de múltiples víctimas anteriores de doña Esperanza. Había asegurado la presencia de expertos que podrían testificar sobre la fabricación de evidencia, e incluso había contactado a periodistas locales que estaban interesados en la historia. También había desarrollado una tranquilidad interior que no había experimentado en años. Ya no tenía que preocuparme por mantener buenas relaciones familiares, porque había aceptado que la familia que había conocido nunca había sido real. Ya no tenía que cuestionar mi propia percepción, porque había confirmado que todo lo que había sospechado sobre doña Esperanza era cierto. La planificación de mi exposición pública se había convertido en mi obra maestra de venganza estratégica. Entonces, cada detalle había sido calculado para maximizar no solo la humillación de doña Esperanza, sino también la educación de todos los presentes sobre el tipo de mujer que había estado manipulando familias durante décadas. 8 meses después del incidente que había cambiado mi vida, había desarrollado una comprensión completa de que doña Esperanza no había destruido mi matrimonio. Me había liberado de una situación tóxica que nunca podría haber sido saludable mientras ella tuviera poder sobre Rafael. Durante este periodo, también había comenzado a hacer cambios en mi vida que reflejaran mi nueva libertad y fortaleza. Había regresado a estudiar una especialización en enfermería que había postergado durante años, había comenzado a desarrollar amistades que no requerían la aprobación de nadie, incluso había comenzado a considerar oportunidades profesionales en otras ciudades. Los colegas y amigos comenzaron a comentar que me veía más fuerte y más segura. Mi hermana Carmen me decía que nunca me había visto tan determinada y enfocada. Si hubieran sabido que mi nueva energía venía de planificar la destrucción total de doña Esperanza, habrían entendido por qué irradiaba tal confianza. Durante estos meses de preparación, también había llegado a entender algo fundamental sobre mi propia naturaleza. Era mucho más inteligente, más resistente y más capaz de estrategia a largo plazo de lo que había creído durante años de permitir que doña Esperanza me mantuviera en una posición defensiva. También había desarrollado una nueva perspectiva sobre las relaciones familiares y el matrimonio. ¿Sabe? Durante 15 años había creído que mantener la paz familiar significaba tolerar la manipulación y el abuso. Había aprendido que las relaciones auténticas requieren honestidad y respeto mutuo, no la subordinación de una persona a los caprichos manipuladores de otra. Mi experiencia me había enseñado que las venganzas más satisfactorias son aquellas que no solo castigan el comportamiento destructivo, sino que educan a todos los presentes sobre las consecuencias de permitir que manipuladores tóxicos mantengan poder sobre otros. Durante las últimas semanas antes de mi venganza, comencé a experimentar algo que no había anticipado: gratitud hacia doña Esperanza por haber sido tan arrogante en su manipulación como para fabricar evidencia documentable, proporcionándome exactamente las herramientas que necesitaba para exponer su verdadero carácter. También llegué a entender que su traición no reflejaba mi valor como persona, sino su naturaleza como manipuladora patológica. Durante meses me había preguntado qué había hecho mal para merecer tal tratamiento elaborado. Había llegado a entender que personas capaces de fabricar evidencia para destruir vidas son fundamentalmente diferentes y que cualquier mujer habría sido víctima en mi posición.
El día antes de mi venganza definitiva, mientras revisaba los últimos detalles de mi plan que reuniría a múltiples víctimas de Doña Esperanza, junto con expertos y testigos en una sola habitación, me di cuenta de algo extraordinario. Ya no me sentía como una víctima de Doña Esperanza. Me sentía como una justiciera que estaba a punto de ejecutar la exposición más completa de una manipuladora que jamás había enfrentado las consecuencias de sus acciones. Durante estos meses de preparación, había transformado lo que habría podido ser la humillación más devastadora de mi vida en la educación más valiosa sobre mi propia capacidad de resistencia y planificación estratégica. Había aprendido que era capaz de una determinación y una creatividad vengativa que jamás había imaginado cuando tenía que vivir bajo la sombra de la manipulación constante. Mañana, Doña Esperanza y todos los presentes descubrirían que había cometido el error más grande de su vida manipuladora al asumir que podía fabricar evidencia para destruir a una mujer que resultó ser infinitamente más inteligente y más capaz de exposición pública de lo que jamás había reconocido. Durante estos meses de preparación, había transformado lo que habría podido ser la humillación más devastadora de mi vida en la educación más valiosa sobre mi propia capacidad de resistencia y planificación estratégica. Había aprendido que era capaz de una determinación y una creatividad vengativa que jamás había imaginado cuando tenía que vivir bajo la sombra de la manipulación constante. Mañana, Doña Esperanza y todos los presentes descubrirían que había cometido el error más grande de su vida manipuladora al asumir que podía fabricar evidencia para destruir a una mujer que resultó ser infinitamente más inteligente y más capaz de exposición pública de lo que jamás había reconocido. Pero lo más importante era que mañana demostraría que cuando una mujer ha sido manipulada durante 15 años y finalmente es traicionada de la manera más elaborada, su capacidad para la venganza puede ser más creativa, más devastadora y más satisfactoria que cualquier manipulación que haya enfrentado. Había entendido que Doña Esperanza no solo había destruido mi matrimonio, me había proporcionado la motivación perfecta para convertirme en la versión más poderosa y determinada de mí misma. Mañana aprendería que había elegido fabricar evidencia contra la mujer equivocada en el momento equivocado. Porque había aprendido que la venganza más épica no viene de la destrucción emocional, sino de la exposición sistemática que usa la propia mentira del manipulador para demostrar públicamente su verdadero carácter y educar a toda la comunidad sobre las consecuencias de permitir que tales personas mantengan poder. Mañana comenzaría la demostración más satisfactoria de mi vida y Doña Esperanza descubriría que había subestimado completamente el poder de una mujer que había decidido que 15 años de manipulación merecían una respuesta igualmente elaborada e infinitamente más devastadora. El día de mi venganza épica amaneció con esa perfección que parecía diseñada por la justicia misma para enmarcar el momento más satisfactorio de mis 57 años de vida. Era sábado 14 de diciembre de 2024, exactamente 8 meses después de ser expulsada de mi hogar por mentiras fabricadas, y mientras Doña Esperanza se preparaba para lo que creía sería otra reunión familiar donde podría seguir presumiendo sobre cómo había salvado a Rafael de una esposa infiel, yo terminaba los preparativos para la exposición más devastadora jamás ejecutada contra una suegra manipuladora. La ironía era deliciosa. Doña Esperanza había pasado la semana anterior comentando a toda la familia lo orgullosa que se sentía de haber protegido a Rafael de mi verdadera naturaleza, sin saber que cada palabra de autoelogio se convertiría en evidencia adicional de su arrogancia manipuladora. A las 10 de la mañana, cuando comenzaron a llegar los primeros invitados a la casa de mi cuñada Patricia, que había sido elegida como sede de esta reunión especial para aclarar las cosas, yo observaba desde mi automóvil con una satisfacción que superaba cualquier emoción que había experimentado jamás. Los primeros en llegar fueron Rafael y Doña Esperanza, seguidos por otros familiares que creían que venían a una reunión rutinaria.
Pero lo que ninguno de ellos sabía era que a las 11 llegarían invitados que cambiarían todo para siempre. Si alguna vez han tenido la oportunidad de orquestar el momento perfecto de justicia contra alguien que las traicionó de la manera más elaborada, cuando finalmente pueden usar las propias mentiras del manipulador como el arma más devastadora contra él, entenderán exactamente la mezcla de anticipación y satisfacción épica que sentí cuando vi los primeros automóviles con las personas que convertirían esta reunión en la exposición más completa de una manipuladora. Suscríbanse y activen la campanita porque lo que sucedió a continuación superó incluso mis expectativas más ambiciosas sobre lo que significa la venganza perfecta. A las 11 en punto llegó el Dr. Martínez acompañado de un especialista en fotografía forense, seguido por 3 mujeres que habían sido víctimas anteriores de las manipulaciones de Doña Esperanza en otras situaciones familiares e incluso una periodista local que había estado investigando patrones de manipulación familiar en la comunidad. La expresión en el rostro de Doña Esperanza cuando vio entrar a todas estas personas inesperadas fue la primera recompensa de mi planificación. No era solo confusión, era el terror gradual de alguien que comenzaba a entender que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar espectacularmente. Pero esto era solo el comienzo de lo que había planeado. Durante los siguientes 30 minutos, mientras todos los presentes se acomodaban sin entender inicialmente por qué estaban reunidos, yo mantuve mi compostura perfecta, explicando que había organizado esta reunión para aclarar definitivamente las acusaciones que habían destruido mi matrimonio. La tensión creciente en el ambiente cuando comencé a sacar documentos, fotografías originales y evidencia forense era exactamente lo que había calculado. Rafael intercambiaba miradas desconcertadas con su madre, mientras los otros familiares comenzaban a susurrar entre ellos preguntándose qué estaba sucediendo. Doña Esperanza, por su parte, había adoptado esa expresión de dignidad ofendida que había perfeccionado durante años, pero ya no podía ocultar el pánico creciente en sus ojos. Cada vez que veía una cara nueva o un documento que no reconocía, su compostura se agrietaba un poco más. Fue entonces cuando ejecuté la fase más devastadora de mi venganza épica. Comencé presentando al especialista en fotografía forense, quien explicó profesionalmente cómo las imágenes que Doña Esperanza había usado como evidencia de mi supuesta infidelidad habían sido digitalmente manipuladas. Una por una, mostró las fotografías originales y las versiones editadas, explicando exactamente qué técnicas habían sido usadas para crear la impresión de intimidad romántica donde no existía. El silencio que siguió a esta presentación fue absoluto. Rafael había perdido todo color en su rostro, mirando alternadamente las fotografías reales y las manipuladas, comenzando a entender que había sido víctima de una manipulación más elaborada de lo que jamás había imaginado. Pero yo no había terminado. Continué presentando al Dr. Martínez, quien testificó sobre nuestras interacciones profesionales reales, proporcionando registros médicos que demostraban que yo había estado trabajando durante todas las fechas cuando supuestamente estaba teniendo encuentros románticos con él. Su indignación profesional por haber sido usado involuntariamente en esta fabricación añadió una credibilidad devastadora a mi presentación. Luego llegó el momento más satisfactorio. La presentación de las 3 mujeres que habían sido víctimas anteriores de Doña Esperanza en situaciones similares. Una por una contaron historias sobre cómo había fabricado conflictos familiares, había sembrado discordia entre parejas, incluso había destruido relaciones usando métodos sorprendentemente similares a los que había usado contra mí. El patrón que emergía era inconfundible. Doña Esperanza era una manipuladora serial que había estado destruyendo relaciones familiares durante décadas, siempre posicionándose como la madre o suegra protectora, mientras sistemáticamente envenenaba las mentes de los hombres contra sus esposas. Para este punto, la expresión en el rostro de Rafael había evolucionado de confusión a horror creciente. Entonces, comenzaba a entender no solo que había sido engañado sobre mi supuesta infidelidad, sino que había sido víctima de manipulación durante toda su vida adulta.
Pero aún tenía una sorpresa más devastadora. Saqué grabaciones de audio que había obtenido de una de las vecinas que doña Esperanza había reclutado para su campaña contra mí. En estas grabaciones se podía escuchar claramente a doña Esperanza instruyendo a otras mujeres sobre qué testimonios debían dar, incluso ensayando las mentiras que debían contar sobre mis supuestos comportamientos inapropiados. El shock que siguió a estas grabaciones fue total. No solo quedaba clara la fabricación de evidencia sobre mi caso específico, sino que se revelaba un patrón de manipulación que había involucrado a múltiples personas de la comunidad en campañas de difamación elaboradas. Durante los siguientes minutos, mientras los familiares procesaban la magnitud de lo que estaban presenciando, doña Esperanza intentó desesperadamente mantener algo de dignidad. Balbuceó explicaciones sobre malentendidos y protección maternal, pero cada palabra que decía solo confirmaba su capacidad para la manipulación elaborada. La parte más satisfactoria vino cuando Rafael, finalmente entendiendo la magnitud de cómo había sido manipulado durante años, se dirigió directamente a su madre. Las palabras de devastación y traición que salieron de su boca confirmaron que mi venganza había logrado exactamente lo que había planeado. No solo mi vindicación, sino la educación completa de Rafael sobre el verdadero carácter de su madre. Pero el golpe final de mi venganza aún estaba por llegar. Presenté documentos que demostraban que doña Esperanza había usado métodos similares en otras situaciones, incluyendo correspondencia donde había coordinado campañas contra otras nueras y había celebrado el éxito de sus manipulaciones. Estos documentos revelaban no solo un patrón de comportamiento, sino una alegría sádica en la destrucción de relaciones familiares. Para las 2 de la tarde, lo que había comenzado como una reunión familiar se había convertido en la exposición más completa de una manipuladora serial que la comunidad de Querétaro había presenciado jamás. La periodista presente había documentado todo y ya estaba preparando un artículo que expondría no solo mi caso, sino el patrón más amplio de manipulación que afectaba a múltiples familias en la región. Doña Esperanza, completamente derrotada y expuesta, finalmente abandonó toda pretensión de dignidad. Su máscara de madre amorosa se había desintegrado completamente, revelando la manipuladora cruel que siempre había sido debajo de la superficie. Al final de esa tarde, cuando los últimos testigos se habían marchado y la evidencia había sido presentada completamente, yo permanecí sintiendo una satisfacción que superaba cualquier emoción que había experimentado jamás. No había gritado, no había usado emociones para nublar mi presentación, no había permitido que la ira personal interfiriera con la exposición sistemática de la verdad. Había demostrado que 8 meses de preparación meticulosa podían destruir décadas de manipulación cuando se enfrentan con una mujer que había decidido que la justicia era más importante que la paz familiar. Esa noche, mientras Rafael procesaba no solo la verdad sobre mi inocencia, sino también la magnitud de cómo había sido manipulado durante toda su vida adulta, yo me senté en casa de mi hermana sintiendo la satisfacción más profunda de mi existencia. Había demostrado que la venganza más épica no es la que se ejecuta con ira, sino la que se planifica con inteligencia, usando la propia arrogancia del manipulador como la base de su exposición pública completa. Doña Esperanza había aprendido que había elegido fabricar evidencia contra la mujer equivocada durante el tiempo equivocado y que cuando una mujer decide responder a manipulación con exposición sistemática, su capacidad para la justicia puede ser infinitamente devastadora y satisfactoria que cualquier mentira. Los meses que siguieron a esa tarde de diciembre fueron los más victoriosos y empoderados de mis 57 años de vida. No fue simplemente la alegría de haber ejecutado la venganza más épica jamás concebida. Fue el descubrimiento gradual de que había desarrollado una versión de mí misma que era más libre, más auténtica y más poderosa de lo que jamás había imaginado posible cuando vivía bajo la sombra de la manipulación constante de doña Esperanza.
Las primeras semanas después de ejecutar mi exposición pública fueron de transformación emocional profunda, pero no de la manera que había anticipado. En lugar de sentir vacío después de completar una venganza que había consumido 8 meses de planificación, experimenté una sensación de liberación tan completa que me sorprendió su intensidad. Por primera vez en 15 años, no tenía que cuestionar mis propias percepciones, no tenía que vivir con la ansiedad de ser saboteada constantemente. La primera semana después de la destrucción pública de Doña Esperanza fue reveladora de maneras que no había esperado. La comunidad de Querétaro había reaccionado a mi exposición con una mezcla de shock, admiración y alivio. Muchas mujeres se acercaron a mí para agradecer que finalmente alguien hubiera expuesto públicamente el tipo de manipulación familiar que ellas también habían experimentado, pero nunca se habían atrevido a confrontar. Durante el primer mes después de mi triunfo, algo extraordinario comenzó a suceder. Rafael se acercó a mí no para intentar reconciliación, sino para disculparse profundamente por los años de manipulación que había permitido que su madre ejerciera sobre nuestro matrimonio. Su humildad y su horror genuino al entender cómo había sido usado como instrumento de tortura psicológica me confirmaron que mi venganza había logrado algo más que justicia, había logrado educación real. Si están viviendo el proceso de reconstruir una vida después del triunfo más satisfactorio, de experimentar la alegría de haber usado la inteligencia estratégica para exponer completamente a un manipulador familiar, entenderán exactamente el tipo de plenitud que viví durante esos primeros meses. Suscríbanse y activen la campanita porque aprender a vivir en victoria total después de destruir sistemáticamente a quien intentó destruirte es una de las experiencias más empoderadoras que una mujer puede tener. 3 meses después de mi venganza épica, mi situación personal y profesional había sido completamente transformada y mejorada. Rafael había iniciado terapia para procesar décadas de manipulación maternal y, aunque nuestro matrimonio no pudo ser reparado debido al daño causado, habíamos desarrollado una amistad respetuosa basada en comprensión mutua de lo que habíamos enfrentado. También había recibido ofertas de trabajo en múltiples hospitales que habían escuchado sobre mi profesionalismo y mi capacidad para manejar situaciones complejas con integridad. Mi reputación en la comunidad médica se había fortalecido significativamente después de que el Dr. Martínez hubiera testificado públicamente sobre mi carácter profesional impecable. Mi historia se había convertido en un caso de estudio sobre cómo las mujeres pueden usar inteligencia estratégica para combatir la manipulación familiar y había comenzado a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre dinámicas familiares tóxicas y métodos de autodefensa psicológica. 6 meses después de ejecutar mi plan brillante, había desarrollado una nueva carrera como consultora especializada en identificar y combatir manipulación familiar. Mi experiencia única me había proporcionado credenciales que ningún curso académico podría igualar, y mis servicios eran solicitados por mujeres de toda la región que enfrentaban situaciones similares. 3 meses después de mi venganza épica, mi situación personal y profesional había sido completamente transformada y mejorada. Rafael había iniciado terapia para procesar décadas de manipulación maternal, y aunque nuestro matrimonio no pudo ser reparado debido al daño causado, habíamos desarrollado una amistad respetuosa basada en comprensión mutua de lo que habíamos enfrentado. También había recibido ofertas de trabajo en múltiples hospitales que habían escuchado sobre mi profesionalismo y mi capacidad para manejar situaciones complejas con integridad. Mi reputación en la comunidad médica se había fortalecido significativamente después de que el Dr. Martínez hubiera testificado públicamente sobre mi carácter profesional impecable. Mi historia se había convertido en un caso de estudio sobre cómo las mujeres pueden usar inteligencia estratégica para combatir la manipulación familiar y había comenzado a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre dinámicas familiares tóxicas y métodos de autodefensa psicológica. 6 meses después de ejecutar mi plan brillante, había desarrollado una nueva carrera como consultora especializada en identificar y combatir manipulación familiar. Mi experiencia única me había proporcionado credenciales que ningún curso académico podría igualar, y mis servicios eran solicitados por mujeres de toda la región que enfrentaban situaciones similares.
También me uní a organizaciones dedicadas a apoyar víctimas de abuso psicológico familiar, donde mi historia servía como inspiración para otras mujeres que creían que no tenían recursos para defenderse contra manipuladores sistemáticos. Durante este periodo, algo inesperado pero maravilloso comenzó a suceder. Desarrollé relaciones tanto personales como profesionales con personas que me valoraban específicamente por mi capacidad de resistencia, mi inteligencia estratégica y mi compromiso con la justicia. Un año después de mi triunfo, mi vida había alcanzado un nivel de autenticidad que superaba cualquier cosa que había experimentado durante los años que había considerado felices en mi matrimonio con Rafael. Ya no tenía que vivir caminando sobre cáscaras de huevo para evitar provocar la ira de una suegra tóxica, ya no tenía que moderar mi personalidad para mantener paz familiar falsa. Mi trabajo había evolucionado para incluir entrenamiento para profesionales de la salud mental sobre cómo identificar patrones de manipulación familiar y había comenzado a escribir un libro sobre estrategias de autodefensa psicológica para mujeres en familias disfuncionales. La situación de doña Esperanza, según seguía a través de conocidos mutuos, había sido exactamente tan devastadora como había planeado. No solo había perdido su reputación en la comunidad, sino que también había perdido el respeto y la confianza de su propia familia. Rafael había establecido límites estrictos en su relación con ella, requiriendo terapia familiar supervisada como condición para cualquier contacto futuro. Muchos de los familiares que habían sido víctimas anteriores de sus manipulaciones habían comenzado a establecer sus propios límites, creando un aislamiento social que le enseñaba las consecuencias reales de décadas de comportamiento tóxico. ¿Sabe? Fue realmente impactante ver eso. Doña Esperanza había intentado contactarme varias veces durante los primeros meses, pero mi respuesta había sido clara. Cualquier comunicación tendría que pasar a través de abogados, y cualquier intento de manipulación adicional resultaría en acciones legales por difamación y acoso. 18 meses después de mi triunfo, puedo decir sin dudarlo que estoy viviendo la vida más libre y satisfactoria que jamás había imaginado posible. No solo había sobrevivido a 15 años de manipulación psicológica, había transformado esa experiencia en expertise, fortaleza y una carrera que me permitía ayudar a otras mujeres enfrentando situaciones similares. Mi apartamento, diseñado completamente según mis preferencias, sin tener que considerar las opiniones de manipuladores familiares, se había convertido en un espacio de paz y productividad que reflejaba únicamente mi personalidad auténtica. Cada aspecto de mi vida doméstica estaba basado en mis propias decisiones, sin necesidad de navegar las expectativas tóxicas de otros. Fue un cambio enorme. Mi trabajo como consultora y educadora se había expandido para incluir talleres sobre identificación temprana de manipuladores familiares, desarrollo de estrategias de documentación de abuso psicológico y planificación de respuestas efectivas que protejan tanto la seguridad emocional como la legal. Durante este periodo, también había comenzado a escribir extensivamente sobre mi experiencia, no como una víctima que había sido lastimada, sino como una estratega que había transformado manipulación sistemática en educación valiosa para otras mujeres. Mi blog sobre supervivencia de abuso familiar se había convertido en recurso para mujeres en todo México que necesitaban ejemplos de cómo responder efectivamente a manipuladores seriales. Mi rutina diaria incluía solo actividades que me nutrieran genuinamente, trabajo que utilizaba mi experiencia única para ayudar a otras, tiempo con personas que valoraban la honestidad y la autenticidad, participación en organizaciones que combatían el abuso familiar y momentos de reflexión sobre la transformación increíble que había experimentado desde esa tarde cuando decidí no ser víctima de más manipulación. Fue un proceso lento, pero valió la pena. 2 años después de ejecutar la venganza más épica de mi vida, había logrado algo que no sabía que era posible. Una existencia donde cada día estaba basado en propósito auténtico, donde cada relación estaba construida sobre respeto genuino y donde cada decisión reflejaba mi comprensión completa de mi propio valor y poder.
También había desarrollado una perspectiva sobre las relaciones familiares que integraba todo lo que había aprendido, que la familia auténtica se basa en respeto y apoyo mutuo, no en manipulación y control, que mantener la paz a cualquier costo frecuentemente significa permitir que abusadores continúen dañando a otros, y que la confrontación estratégica de manipuladores puede ser un acto de amor tanto hacia uno mismo como hacia futuras víctimas potenciales. Una gran lección aprendida. Durante estos 2 años, también había comenzado a ser invitada a conferencias nacionales sobre prevención de abuso familiar y empoderamiento familiar. Mi historia se había convertido en un caso de estudio sobre cómo las mujeres pueden transformar situaciones de victimización en plataformas para educación y cambio social. Mi situación financiera había mejorado significativamente. Mi trabajo como consultora y conferenciante me proporcionaba no solo estabilidad económica, sino también la satisfacción de usar mi experiencia dolorosa para crear valor real en las vidas de otras mujeres. También había comenzado a explorar relaciones románticas con hombres que valoraban mi fortaleza y experiencia, incluyendo mi capacidad demostrada para identificar y resistir manipulación. Tener citas a mi edad había resultado sorprendentemente gratificante cuando me acercaba como una mujer que había probado su capacidad para defenderse de manipuladores sistemáticos. Fue una nueva etapa, porque había entendido que el triunfo verdadero no viene solo de vencer a quienes nos manipulan, sino de usar esa experiencia para desarrollar capacidades que nos protegen de futura manipulación y que nos permiten proteger a otras. Es una verdad esencial. Que a los 59 años una mujer puede tener la transformación más completa imaginable cuando decide que merece no solo respeto, sino también la libertad de vivir sin manipulación constante. Había transformado 15 años de manipulación psicológica en 2 años de propósito claro, la humillación más elaborada en la educación más valiosa sobre dinámicas familiares tóxicas y a la suegra más manipuladora en la motivación para una carrera que ayudaba a mujeres en toda la región. La mujer que había creído que podía destruir vidas sin consecuencias había aprendido que había elegido a la víctima equivocada y que cuando una mujer decide responder a manipulación con exposición estratégica, su capacidad para crear justicia y educación puede ser infinitamente más poderosa que cualquier manipulación. Una lección para todos. Si mi experiencia pudiera dejarles una enseñanza fundamental sobre cómo enfrentar a manipuladores familiares tóxicos, sería esta. La venganza más épica no es la que se ejecuta con ira emocional, sino la que se planifica con paciencia estratégica, documentando cada manipulación y usando la propia arrogancia del manipulador para construir la exposición más devastadora. Las mejores respuestas a la manipulación familiar no vienen del corazón herido, sino de la mente que convierte cada mentira en evidencia para la justicia pública. Durante 15 años, definí mi valor como nuera a través de mi capacidad de mantener paz familiar a cualquier costo, creyendo que ser una buena esposa significaba tolerar la manipulación de Doña Esperanza y nunca confrontar directamente su comportamiento tóxico. Cuando descubrí que esa misma tolerancia había sido la herramienta perfecta para que ella fabricara la destrucción de mi matrimonio, entendí que había confundido paciencia con debilidad y diplomacia con complicidad. Fue un momento crucial. Mi vida me enseñó que las manipulaciones más devastadoras son aquellas que se ejecutan durante años usando el amor familiar como escudo. Doña Esperanza no me atacó directamente, construyó un sistema elaborado de sabotaje que funcionó durante décadas porque estaba disfrazado como preocupación maternal y protección familiar. Fue un golpe duro. A las mujeres que me escuchan, especialmente aquellas que enfrentan suegras o familiares políticos tóxicos, les digo, documentar no es paranoia, es autoprotección. Observar patrones no es desconfianza, es inteligencia. Preparar evidencia no es venganza prematura, es estrategia de supervivencia que toda mujer debe estar dispuesta a desarrollar cuando su instinto le dice que está siendo saboteada sistemáticamente. Es esencial para la protección.
Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue que la confrontación emocional inmediata con manipuladores familiares, lágrimas, acusaciones directas, súplicas por comprensión, frecuentemente trabaja en favor del manipulador porque les permite posicionarse como víctimas incomprendidas. La exposición fría, evidencia documentada, testimonios múltiples, presentación pública organizada, trabaja en favor de la víctima porque no puede ser racionalizada o minimizada. Es una diferencia crucial. También descubrí que los manipuladores seriales como Doña Esperanza tienen un patrón destructivo que trasciende una sola relación. Mi investigación reveló que había usado métodos similares contra múltiples personas durante décadas, lo que significaba que al exponerla no solo me defendía, sino que protegía a futuras víctimas potenciales. Mi experiencia me mostró que cuando una mujer decide responder a manipulación familiar con estrategia en lugar de emoción, su capacidad para crear justicia puede ser más efectiva, más satisfactoria y más educativa para toda la comunidad que cualquier manipulación que haya enfrentado. Esa es la llave. A aquellas que están enfrentando manipuladores familiares que parecen demasiado poderosos para confrontar, les digo, documenten todo, busquen patrones, identifiquen otras víctimas y planifiquen exposiciones que usen la propia arrogancia del manipulador como evidencia contra él. La paciencia estratégica combinada con evidencia sólida es el arma más poderosa contra quienes creen que pueden manipular sin consecuencias. Confíen en ustedes mismas. La transformación que experimenté no fue solo personal, fue una educación sobre la importancia de valorar la verdad documentada por encima de la paz falsa, especialmente cuando enfrentamos personas que han hecho de la manipulación familiar su especialidad durante décadas, un aprendizado profundo. Mi historia es prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para elegir la estrategia sobre la sumisión, la exposición sobre el silencio, la justicia planificada sobre la tolerancia infinita, que una mujer puede desarrollar capacidades para la venganza épica que superan cualquier capacidad para la manipulación cuando tiene evidencia suficiente y paciencia estratégica para usarla efectivamente. Si esta historia de venganza épica y triunfo estratégico a los 57 años tocó tu corazón, si alguna vez has enfrentado manipuladores familiares que intentaron destruir tu vida o si has tenido que elegir entre tolerancia infinita y exposición calculada, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Has descubierto el poder de la documentación estratégica? ¿Has usado la paciencia y la evidencia para exponer a manipuladores familiares? Tu testimonio puede inspirar a otra mujer que hoy duda si puede transformar años de manipulación en la venganza más épica de su vida. Compartile su historia. Si aún no formas parte de esta comunidad de mujeres que han aprendido que la estrategia siempre vence a la manipulación familiar, que saben que la venganza más devastadora es la que se ejecuta con evidencia y paciencia, te animo con todo mi corazón a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí celebramos historias de mujeres que eligieron la exposición sobre el silencio, la estrategia sobre la sumisión, la justicia planificada sobre la tolerancia infinita. Júntese a nosotros. Y si la historia de Modesta te empoderó con su demostración de venganza épica, no puedes perderte la historia de Eufemia, la mujer de Monterrey que descubrió que 37 años de matrimonio fueron una mentira completa cuando atrapó a su esposo bígamo y ejecutó la venganza más fría jamás concebida, usando la propia mentira del traidor para destruirlo completamente. Su historia está aquí en la pantalla y en la descripción del video. ¡No perca! Recuerda siempre, querida hermana, cuando enfrentas manipuladores familiares, la documentación estratégica y la paciencia son más poderosas que cualquier confrontación emocional. Soy Modesta, la mujer de Querétaro que aprendió que 15 años de manipulación familiar pueden ser transformados en la venganza más épica cuando se enfrentan con una mujer que ha decidido que la exposición estratégica es más poderosa que cualquier tolerancia. Mi historia es de humillación transformada en triunfo, de manipulación convertida en la justicia más satisfactoria. Miña jornada. Gracias por acompañarme en este relato de estrategia y victoria épica. Gracias por entender que a veces la respuesta más poderosa es la que se planifica con paciencia y se ejecuta con evidencia devastadora. Obrigada por oír.
Que encuentren siempre la estrategia para transformar cualquier manipulación familiar en la exposición más brillante. Nunca olviden, la paciencia estratégica combinada con documentación sólida es el arma más devastadora contra manipuladores familiares. Lembre-se disso.